¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Último miércoles de septiembre. Chicas, cómo se nos va el año. Es impresionante. No sé si te pasa lo mismo a vos, pero a nosotros cada vez que tenemos que hacer un programa decimos, ya estamos en octubre, el último programa de septiembre. Bueno, pero si la pasamos bien, sí, yo por lo menos hace 12 años que estoy feliz de estar con todos ustedes. Y también me hace muy feliz tenerlo, sí, al doctor Salemi, que hoy va a hablar del último mensaje de un maestro. Siempre uno dice que bueno, estas son ideas que uno pone en juego y a ver qué surge, qué le dice a cada uno. En la vida no hay una receta absoluta y un poco vamos a esto, sino que hay que ver según las situaciones qué es lo que puede ser más prudente. La prudencia es una virtud que los antiguos decían, no es una virtud de fines, no busca un fin como la justicia o como la caridad, sino que lo que busca es lograr a través de los mejores medios obtener un fin que uno se ha propuesto. Entonces, cuando uno quiere enseñar, ¿qué mensaje deja? ¿Qué mensaje debería dejar un maestro? Generalmente nos ponemos, y si yo hago esta pregunta, a pensar, bueno, yo dejaré un mensaje como, bueno, la importancia que tiene el amor o la importancia que tiene la justicia, según cada uno. En este sentido, me ha llevado a mí proponer esta charla un documental que vi hace mucho tiempo, después nunca más pude localizarlo, cuál era, porque era cuando uno prendía, estaban los canales de cable y uno lo prendía en sus ratos perdidos, no es ahora como uno entra en YouTube y todo se replica, se ve uno en los buscadores, puede encontrar de qué se trata con más probabilidad. Se trata de un periodista que hizo un itinerario por Oriente y le dijeron que había un gran maestro en un monasterio al cual costaba llegar, incluso había que subir, como es clásico en todo esto, una montaña y bueno, a través de pasar incluso una especie de selva. Y la moraleja es que después de esfuerzo llega. El maestro acepta charlar con él, charla un breve tiempo, el maestro está asistido por un discípulo, hay como un protocolo de bienvenida, palabras de gentilezas, y al periodista se le ocurre preguntarle, dado que incluso esto se iba a pasar en un documental, la brevedad del lenguaje televisivo, dice, bueno, a ver, maestro, ¿qué enseñanza usted podría dejarnos? A ver, si usted tuviera que dejarle un último mensaje a su joven discípulo, ¿qué mensaje le daría? Y el maestro dice, nada. Entonces acá uno se sorprende. Esto se vincula un poco con lo que conversamos también la vez pasada, la importancia que tiene la taza vacía. Si yo le dejo un mensaje último, es como que le estoy colmando la taza, diciendo, mira, esta tiene que ser la consigna para toda tu vida. ¿Y qué sé yo qué mundo va a enfrentar él? Tienes un monasterio, tienes toda una biblioteca, tienes el ancho mundo para conocer. Puedes escucharme, ver qué es lo que vas a hacer. Más tú tienes que construir tu mensaje de vida. En este sentido, esta cuestión de no cerrar los caminos a nosotros. Muchas veces nos ponemos muy mal, incluso con los hijos o con los chicos jóvenes, diciendo, ¿qué va a ser de este chico? Y realmente eso a veces está demostrado que nos pone más tensos o enojados. Fundamentalmente nosotros podemos enseñar, los hijos son para la vida, como dice Gibran, podemos mostrar cosas, más ellos deberán después ver cuál es su mensaje de vida, qué mensaje les da por sobre todo la vida. Muchas gracias y que sigamos en esta búsqueda y en estas exploraciones. El tarot, como te digo, siempre gran herramienta para uno, pero ¿desde dónde se aplica el tarot? ¿Cuál es la mirada de Griselda, sí, en esto, que es su pasión? El tarot. Hola, ¿cómo están? Em, Siempre quiero explicarles, intento explicarle lo que es una consulta de tarot y desde dónde aplico mi mirada sobre esta herramienta humilde y poderosa. Muchas veces la gente cree que el tarot es solamente una forma de hacer consulta y hacer adivinación y creer que mágicamente se va a solucionar todo. Mi mirada, mi forma de encarar esta herramienta, esta humilde herramienta, es a través del conocimiento, de tu propio conocimiento, que a través de los arcanos te espejes, que empieces a ver tu vida, que muchas veces llegás a la consulta creyendo que tu vida es una película de terror
Y en realidad no es tan así. A medida que te vas espejando y te vas dando cuenta que no es tan difícil, que las cosas por ahí tienen distintas miradas, que se puede mirar desde otro ángulo, que hay distintos caminos para salir y para solucionar esa situación tan fea que hace que tu vida se haya convertido en una película de terror. Y siempre le digo, a medida que vos vas espejándote, mirándote, tu película ya no va a ser de terror, sino que va teniendo así algunas aristas más de comedia, empieza a ser una cosa más llevadera, como la vida misma. La vida es eso, no tenemos que convertirla en una película de terror, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles, lo más piadosos con nosotros mismos, vernos y darnos cuenta que tenemos muchas virtudes y que también tenemos defectos, pero que no nos podemos quedar anclados o en el defecto o en la virtud, porque si no es difícil avanzar. Y siempre les digo, en esta vida lo realmente importante para sentirnos bien es evolucionarnos, lograr salir de ese momento que estamos pasando, que creemos que es un momento difícil y que nunca vamos a salir y que toda la vida vamos a estar anclados ahí. El secreto es evolucionarnos, pasar a una siguiente estación, pasar, como digo yo, al arcano siguiente. Si estás en el arcano de la sacerdotisa, que más bien está quieta, que no se mueve mucho, hacer un movimiento y pasar a ser emperatriz, a decidirte a ser madre, a decidirte a vivir más alegremente, más ágil, más en movimiento. Eso es lo que yo quiero explicarle sobre mi mirada de lo que es el tarot. Por eso soy taróloga, por eso estudio cada símbolo, por eso me preparo para poder contarles a ustedes de qué se trata esto. Y también soy tarotista y los puedo acompañar y puedo guiarlos hacia un futuro que van a construir ustedes mismos. Yo les puedo dar mi mano a través de mis arcanos para que ustedes mismos construyan su futuro. Y recuerden, tienen derecho al bienestar. Un temazo el del doctor Motura hoy. Por favor, escucha lo que es la esquizofrenia. Pero presta mucha atención a lo largo de la nota que hicimos con él sobre este tema. Y en particular cuando él habla de las drogas. Vamos a tener una sociedad desquiciada. Hay que prestar mucha atención a lo que dice él y tomar conciencia de la sociedad que tenemos y la que vamos a tener si seguimos con este tema de las drogas. Y fíjate la esquizofrenia. El doctor Giraldo Motura. See, the nightmare of schizophrenia is not knowing what's true. Imagine if you had suddenly learned that the people, the places, the moments most important to you were not gone, not dead, but worse, had never been. What kind of hell would that be? Administering insulin. 8:42 a.m.
How often? 5 times a week for 10 weeks. La esquizofrenia es un tipo de problemas muy serios. Son trastornos mentales crónicos y graves que alteran la percepción de la realidad. La persona con esquizofrenia no se ubica en la realidad. Determina una disfunción social, es decir, que socialmente son inadaptables. Hay muchos, el 1% de la población. Se calcula de 52 a 55 millones en el mundo de esquizofrénicos, ¿no es cierto? Ellos viven de 10 a 12 años menos debido a los trastornos que ellos mismos se originan. Y el índice de suicidio mínimo es del 10%. Es una enfermedad, es un término ese. Morel, un psiquiatra francés, lo decía la demencia precoz. Sí, porque la demencia del anciano, pero hay gente que no es anciana, puede ser jovencito. En 1908 fue Bleuler, un suizo, que estableció que era la persona que tenían asociaciones laxas, las 4A le llamó asociaciones laxas, es decir, que no unían los acontecimientos de la vida. Autismo, se refugiaban en ellos mismos. Tenían una ambivalencia, estaban a veces dividiéndose, y también una afectividad aplanada. Justamente me acuerdo que Speer, leyendo libros, que fue uno de los ministros de Hitler, para mí era un esquizofrénico paranoide, decía, el Führer, en vez de tener un corazón, tiene un trozo de hielo. Es decir, que son muy fríos en general. Pero son dos personalidades, ¿no? ¿Con quién está hablando? Sí, eso, algunos sí, otros no, no están, porque Chisein, del griego, quiere decir romper, y freña quiere decir mente, mente destruida, rota, ¿no es cierto? Es decir, una percepción alterada de la realidad. La Organización Mundial de la Salud reconoce en realidad 7 subtipos. Ahora, nosotros en la cátedra reconocíamos 4 y reconocíamos uno más, actualmente se añadió, que es el residual. Le voy a explicar. Hay un tipo de esquizofrenia suave, es el no tan demente, el medio loquito, pero que es sociable, pues, la esquizofrenia simple. Hay una residual, que es cuando se han curado y quedan algunos síntomas. Después está el hebefrénico. El hebefrénico es el que tiene una actitud infantil ante la vida. Es decir, un hombre grande se pone a lo mejor a jugar a la bolita. El Don Fulgencio, ¿no es cierto? Que fue un personaje que a lo mejor usted lo vio, lo conoció. Bueno, ese individuo y actúa como una criatura, es decir, como que no tuviera experiencia. Mujeres grandes que cometen cosas infantiles, ¿no es cierto? Claro, ese es el hebefrénico, porque hebe en griego quiere decir joven, y mente joven quiere decir, pero separada de la realidad, un caso de locura. Está el catatónico. El catatónico es el que, como cuando de chicos jugábamos a la estatua, quedábamos en una postura así o así. Ese queda días enteros, horas enteras en una postura. Ese es el catatónico. Y está el esquizofrénico más interesante, que es el paranoide, es decir, el que tiene esos delirios de grandeza. El simple no lo tiene tanto. Tenemos muchos personajes en la historia. Yo hablaba de Hitler, pero en todos lados. A veces una pobre ama de casa, que el daño es mínimo. A veces un jefe de familia que arruina a su familia. Y a veces han sido, en muchos casos históricos, gobernantes que han arruinado la vida de mucha gente, ¿no? Claro. De Ahora, millones de personas. Doctor, ¿se quedan en una parte de su vida? Tienen una seguridad, sobre todo lo que tiene el paranoico, una gran seguridad. Él es dueño de la verdad, y como la gente es débil, la mayoría sigue al individuo así. Anatómicamente se encuentran las causas, porque hay las conexiones de neurona con neurona. La persona inteligente tiene conexiones rápidas. Como usted habla por teléfono y rápido se comunica. En este caso son muy lentas, ¿no es cierto? Las conexiones interneuronales son deficientes, ¿no es cierto? Parece que está en los lóbulos frontal y temporal, está la mayor cantidad de problemas de esta gente.
Ahora, el lóbulo frontal, el de la inteligencia, ¿no es cierto? Tiene dos tipos de síntomas, se clasifican. Los síntomas positivos. Los positivos son cuando tienen muchas ilusiones, tienen locuacidad, ¿no es cierto? Cuando tienen alucinaciones, es decir, el tipo que se mueve, que actúa, ¿no es cierto? Ese individuo, la soberbia. Y los negativos serían cuando entran en mutismo, que no hablan, en autismo, que se refugian en sí mismos y no hablan con nadie. El solipsismo, solo yo mismo, ¿no es cierto? Significa. Esos son los síntomas negativos, ¿no es cierto?, de esto. El mecanismo de la serotonina, bajaría la serotonina. Por eso a mí me gusta recetarle la levoglutamina, porque es un aminoácido que favorece la producción de serotonina. Algo que puede llevar a la esquizofrenia, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, de la cual hasta se ha legalizado en algunos lugares, el cannabis índica, y usted ve que la cultura hippie, ¿no es cierto?, todo ese desorden, escribir, toda esa desorganización, es típica, ¿no es cierto?, del esquizofrénico. Para si miramos 10, 15 Los que años, hemos trabajado en institutos psiquiátricos hemos visto perfectamente cómo, ¿no es cierto?, ese desorden, ese dibujar una persona cabeza chica, los pies grandes u otras cosas, ¿no es cierto?, es la visión que tiene la persona que consume el cannabis índico, o sea, la marihuana. otro tema que estábamos hablando con la Pedroni, porque viste que a veces hay mucha gente de que, bueno, está en este tema de la ayuda espiritual y por ahí hay momentos que vos decís o escuchás determinadas conversaciones y vos decís, bueno, ¿van por el camino del bien o van por el camino del mal? ¿Qué sucede cuando una persona hace Reiki, pero no lo maneja con el bien, sino con el mal? ¿Qué le sucede a esa persona? María Esther Pedroni. Todo el mal que se infiere a los demás viene multiplicado, vuelve. Es como cuando vos tirás la pelota sobre un frontón. La tirás y vuelve con fuerza, multiplicada la fuerza. Cuanto más fuerte la tiras, más fuerte responde el retorno. Así que es muy problemático eso. Pobre el que lo usa así, yo no quisiera estar en su lugar. Lamentable, ¿no? Lamentable. Por eso que, bueno, hay que ser tan selectivo con todo esto. Mira, yo veo que las maestrías se dan como si fueran caramelos. Y es tan importante ver la disposición de la gente. Dar una maestría tiene que ser tan responsable la persona que lo recibe. Hay que tener una conciencia plena de la responsabilidad que tiene la máster y quien la recibe. Empezando porque este es un camino de entrega, de sacrificio, en el sentido de que dejas de hacer muchas cosas para vos en beneficio de los demás. Y hay una cosa, no es que lo haces y te quejas, lo haces con beneplácito, porque sabes que estás ayudando al prójimo. Y eso es un amor incondicional. Y eso hay que, ¿cómo podría decir? Hay que empezar a sentirlo. No interesa si te agradecen o no te agradecen, no importa. El tema es lo que vos haces en beneficio del otro. No estás esperando la respuesta, no estás esperando el agradecimiento. Está todo bien, seas como sea. Vos hiciste tu labor. Después la respuesta del otro, y bueno, queda a cargo del otro. El otro lo pondrá en su debe o en su haber. Pero vos lo aquilatás en vos misma, ese bien que haces a los demás. Y te da, ¿cómo te puedo decir? Una paz de conciencia tremenda. El regocijo de haber hecho bien al otro, pero no esperando nada a cambio. Y eso hay que lograrlo. Fíjate vos con qué liviandad se tratan las cosas. Exactamente. Se le da la maestría a cualquiera, no interesa si estudió, si no estudió, se hacen las iniciaciones por fin de semana. Es una falta de responsabilidad tremenda la que hay. Pero bueno, cada uno se hará cargo de lo que hace, ¿no? Yo no entraría en esa rueda ni por casualidad,
porque uno tiene un conocimiento diferente, ha transitado mucho camino, son muchos años de trabajo y uno tiene que ser responsable de lo que hace, porque lamentablemente todo vuelve, ¿eh? Como dice Axel en su canción, todo vuelve. Hacer y recibir por lo que hiciste, eso es, no se escapa nadie del juicio divino, eso hay que tener presente. Y la verdad que a veces uno no toma conciencia de todo lo que está pasando. Si bien ahora estamos todos conectados, sabemos lo que pasa, pero también, viste, es como que el mundo está en alerta. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque de este tema va a hablar un especialista que es el coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andás? Un saludo a vos y a toda tu audiencia rosarina. Hoy tenemos un tema técnico, pero creo que va a ser uno que va a ser de interés para toda tu audiencia. ¿Cuál es? La posesión de bombas atómicas. Cada 2 o 3 días vemos que el presidente Trump amenaza a ese extraño y casi caricaturesco líder de Corea del Norte. A su vez, este le contesta a las atenciones diciendo que va a arrasar los Estados Unidos, que la va a transformar en una playa de estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta, y creo que después va a tener su regreso, y como siempre, a nuestra realidad argentina, si la posesión de armas atómicas le otorga a su poseedor alguna real ventaja política, especialmente en el campo de las relaciones internacionales. Yo siempre he creído, siguiendo a 2 grandes expertos, a los cuales respeto mucho, Sir Basil Liederhart y Martin Van Crevel, que la posesión de estas armas, pese a lo que uno podría creer, no le otorga a su poseedor ninguna ventaja estratégica, mucho menos política. ¿Por qué? Ellos sostienen que su poder destructivo es tan grande que su uso es prácticamente demencial, especialmente si los dos contendientes las poseen. Pues en esta estrategia de locura existe lo que se llama la mutua destrucción asegurada. ¿Qué significa esto? Que si los Estados Unidos reciben un ataque nuclear desde Rusia, aunque no quede ningún norteamericano vivo, las computadoras que están programadas para esto le van a contestar al atacante infligiéndole también un daño devastador. Bueno, llegado a este punto, uno se pregunta si realmente estas armas sirven, especialmente cuando uno analiza el caso no de países poderosos como Rusia, como China, como los Estados Unidos, sino pequeños o medianos países, como es el caso de Israel, el caso de Pakistán, el caso de la India, que también tienen armas atómicas. Es más, sabemos que les ha costado muchísimo desarrollarla. Por ejemplo, el líder pakistaní, Ali Bhutto, decía en la década del 60, en la década del 70, que Pakistán iba a tener bombas atómicas, aunque su población tuviera que comer pasto. Bueno, lamentablemente este señor cumplió ambas promesas, ya que siendo Pakistán un país no totalmente desarrollado, hoy posee bombas atómicas. Similar es el caso de Israel. Es más, acá Van Crevel citó una anécdota muy interesante. Dice que en la guerra de octubre del 73, cuando el ejército egipcio perfora la línea de Bar-Lev y avanza en dirección al interior del territorio israelí, los israelíes estuvieron a punto de usar sus armas atómicas, pero que fueron convencidos por el presidente de los Estados Unidos de no hacerlo. Bueno, vamos al caso norcoreano. Este señor que ha amenazado y amenaza a sus países vecinos, a Corea del Sur, a Japón, al propio Estados Unidos, que cada 14, 15 días lanza un misil intercontinental que pasa por sobre el territorio japonés, causando un gran estupor mundial. Nos preguntamos, y muchos dicen, ¿para qué va a desarrollar armas atómicas? Podría llegar a tener en este momento una docena, frente a un arsenal descomunal que tienen, por ejemplo, los norteamericanos, que supera las 10.000 armas. Es decir, ¿qué relación o qué utilidad hay en tener una docena de estas armas frente a un adversario que tiene miles de ellas? Bueno, yo lo denomino la estrategia del chantaje. Este señor usa las bombas atómicas para negociar intercambios comerciales que le sean favorables, posicionarse en la realidad internacional desde su pequeña posición, que es la de un país también poco desarrollado como es Corea del Norte. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice un gran realista
como es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él, en una entrevista donde le preguntan sobre el caso norcoreano, y sí, dice, obviamente no voy a apoyar, está mal que Corea del Norte amenace al mundo con disparar estas bombas que son tan destructivas. Pero por otro lado, si yo analizo qué le pasó a Saddam Hussein hace unos años, vemos que este señor está justificado. Bueno, ¿qué le pasó a Saddam Hussein? Recordemos que este señor en la década del 80 había, tal cual lo hizo el líder norcoreano, iniciado un plan de desarrollo nuclear. Estados Unidos invadió Irak, puso término a ese desarrollo. El líder Saddam Hussein se comprometió a abandonar este desarrollo, pero, como todos sabemos, a posteriori los Estados Unidos, con el pretexto de que este programa continuaba, lo invadieron nuevamente, lo persiguieron, lo detuvieron, lo juzgaron y lo ahorcaron, cuando en realidad la verdad era que él había cumplido su promesa, no había desarrollado armas atómicas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Vladimir Putin? Bueno, hay una cierta razonabilidad en el líder norcoreano en justificar este desarrollo a través de su propia supervivencia. Pero vamos a lo importante, al capítulo argentino. Debemos saber que entre tantas cosas extrañas que tiene la Argentina, tiene este nicho de excelencia, cuál es el desarrollo de la energía atómica, pues nuestro país domina todo el ciclo de la energía nuclear. ¿Qué significa esto? Que la Argentina está en condiciones de fabricar una bomba atómica. Si esto lo sumamos a su nada despreciable desarrollo misilístico, tenemos que la Argentina tiene una capacidad potencialmente muy importante. Mucho más si la comparamos con nuestro aliado y vecino Brasil, que tiene una capacidad similar, vemos la necesidad, y esta es mi opinión, no que la Argentina desarrolle armas nucleares, porque eso sería o podría tener efectos catastróficos, pero sí que mantenga esta capacidad potencial porque le da un lugar especial, no peligroso y que puede llegar a ponderar sus actitudes en un foro internacional. Esta, Cecilia, es mi opinión. Como siempre, de un tema complejo, espero que haya sido de utilidad para tu audiencia y que cada vez que lo escuchen al líder norcoreano amenazar a su par norteamericano, tengamos un mejor entendimiento. Saludos a todos y nos estamos viendo hasta la próxima. Un saludo, Cecilia. Chicas, escuchen a la Bredice porque iba a hablar de la pareja. ¿Qué modelos tenemos cada uno? Vos que sos hombre, vos que sos mujer, ¿qué modelo, qué proyectamos en el otro, ¿sí? Cuando vamos a formar una pareja. Interesante escucharla a la Bredice para que no nos equivoquemos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre arquetipos inconscientes. Y me dijeron, ay, ¿por qué no nos hablas de la relación que tiene con la pareja? Bueno, ¿qué nos pasa con la pareja? Cada uno de nosotros, inconscientemente, tiene un modelo que luego proyecta sobre el otro, sobre su pareja. No importa qué pareja sea, pero es sobre aquel con quien quiere establecer un vínculo de pareja. Entonces, en ese intercambio, cada uno de los miembros de la pareja ya tienen como una especie de molde preconcebido respecto de qué características tiene que tener el otro o aquel que va a complementar y qué relación o vínculo, qué cualidades tiene que tener el vínculo, para lo cual sentirse amado o tener determinadas expectativas o funcionar y actuar de una manera o actuar de otra. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Bueno, que cuando uno y otra persona entran en pareja o entran a tener un vínculo y empiezan a tener un acercamiento, una familiaridad, una convivencia, esos arquetipos que estaban ahí como a la expectativa, en la ilusión, en el imaginario, aunque no fueran conscientes, al producirse el hecho de tomar esa decisión de la pareja, o aunque todavía no esté decidida o conformada o con compromiso, es como que le reclaman, ese arquetipo es como que reclama que se cumpla eso que se espera. Claro,
no nos damos cuenta que es nuestro molde, nuestra matriz, en relación a cómo hacer ese vínculo con el otro, sino que se lo ponemos al otro, entonces reclamamos, o sea, nos parece que es el otro, la persona con la cual nos hemos encontrado y hemos establecido el vínculo, esto que es el que nos lo tiene que cumplir. Eso nos angustia mucho. Y eso también son las bases, digamos, el no conocer cuáles son esos modelos internos de pareja que nosotros tenemos, esos modelos arquetípicos, esos modelos que nos guían en la vida. Al no conocerlos, o sea, los ponemos en el afuera. Entonces el otro que nos gusta, con quien queremos estar, hasta puede llegar a convertirse en mi enemigo o puede ser una fuente de sufrimiento. El amor no da sufrimiento, porque el amor es encuentro, es cordialidad, es amabilidad, es un respeto, o sea, tiene cualidades bondadosas, cualidades positivas. Pero todos estos ingredientes de expectativas, de deseo, de modelos, de mandatos, de arquetípicas o profundas, de expectativas del inconsciente que tenemos, eso sí nos produce o nos puede llevar al sufrimiento, si no los conocemos. O puede determinar estas parejas en donde la relación se vuelve totalmente tóxica, porque caen ambos en un juego, digamos, psicológico de demandas cruzadas. Uno demanda, el otro demanda, o de comportamientos que obedecen como si el modelo profundo, inconsciente, se plasmara en el modelo del funcionamiento de la pareja. Por ejemplo, el autoritarismo, victimario-víctima, la codependencia, ¿no es cierto?, sobre el sometimiento y varios modelos que pueden llevar, nosotros sabemos muy bien que esos modelos pueden llevar en una comunidad o en una sociedad a violencia. La violencia está en todos los seres humanos. Entonces se activan en cualquier ámbito y también se activan en el ámbito de la relación de pareja. Entonces la propuesta del counseling, la propuesta de los procesos de desarrollo personal es que nos hagamos cargo de nuestros modelos internos, que investiguemos esa pareja interna ayudado por un consultor, ayudado por una persona preparada para esto, para ver qué nos acciona, qué es lo que viene desde dentro nuestro, no poner todo para afuera, sino saber que también en nosotros está activado un modelo, está activado una matriz que nos lleva a sufrir en una relación. ¿Qué es la celuloterapia? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Qué nos hace? ¿Cuándo lo tenemos que hacer y por qué? Bueno, el doctor Tobaldo te dice de qué se trata y por qué hay que hacerlo. Te cuento, la celuloterapia es una técnica que data de 1937, más o menos, que la empieza a hacer Niehan. ¿Quién es Niehan? Niehan estaba en Suiza y hoy por hoy sigue vigente el Instituto Niehan. Él fue el pionero. Es muy interesante leer el libro que él escribe cuando hacía sus primeras experiencias con células, porque ahí cuenta las buenas y las malas. Esto surge de un concepto que él pensaba de que si yo le pongo al organismo un tejido externo para reemplazar, él pensaba esto, para reemplazar un tejido que está afectado, podía traer soluciones a la salud de ese órgano. Ejemplo, si él diagnosticaba una persona con un problema de riñón, ¿él qué hacía? Sacaba células del riñón, en esa época usaba ovejas, del riñón de oveja y lo inyectaba en forma intramuscular al paciente. Eso producía una reacción inmunológica local propia de un tejido extraño en el cuerpo y fue viendo que algunos andaban bien, otros andaban mal y así fue juntando casuística. En la medida que va evolucionando la terapéutica, se empiezan a ver diferentes cosas. Se empieza a perfeccionar la técnica, se empieza a ver que había que usar neonatos o tejidos de diferentes, ya sea de cerdo o de oveja, según
los diferentes laboratorios, pero la conclusión es muy sencilla. O sea, la celuloterapia es una terapéutica que va orientada a revitalizar y a regenerar células en el organismo. Eso tiene su punto cumbre en la parte científica y que hace que los médicos que hacemos celuloterapia tengamos algo científicamente demostrado, cuando en el año 1999 el Premio Nobel de Medicina es la organoespecificidad de las proteínas. El tema es el siguiente: si mi hígado lee que está faltando proteínas para cierto órgano, y yo estoy poniendo, sé cuál es ese órgano afectado, y estoy poniendo celuloterapia de ese órgano en el cuerpo, va a liberar aminoácidos. Esos aminoácidos el organismo los une y forma las proteínas que le está faltando. Eso se llama metabolismo proteico, que es una de las funciones principales del hígado. Entonces, por eso es que la celuloterapia es efectiva en el tratamiento. Como cualquier terapéutica, requiere de un diagnóstico correcto, obviamente, ¿no? En el orden biológico hay un escalonamiento, que es cualquier patología, o ya sea que haya una patología o sea un tratamiento preventivo, siempre va a haber un orden que tiene que ver con una primera etapa que es de terreno. ¿Qué significa de terreno? Tengo que modificar las condiciones que llevaron a que ese órgano funcionara mal. Es obvio. Primero tengo que poner las condiciones y después se hace la revitalización como primera etapa y la regeneración como segunda etapa. Y ahí es donde se aplica la combinación de aminoácidos y células o células solas. La verdad que me encanta. Todos los temas que estamos tratando me encanta porque forman parte del diario vivir. Como son los límites, vienen puestos e impuestos los límites, Memoria Celular y Adriana Torres. Los límites, la mayoría de las veces, vienen puestos e impuestos desde la autoridad, desde el autoritarismo, desde el miedo. Pareciera ser que pone límites una persona que dice no. Una persona que diga esto está prohibido en esta casa, o en esta escuela, o en esta sociedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el límite puede ser y debería ser algo amoroso. ¿Y qué significa que el límite sea algo amoroso? Si un niño le pide a su mamá, por ejemplo, en la puerta están por entrar a su casa, llegan de la escuela, pasan por enfrente de un kiosco y el nene le dice a la mamá y se encapricha con que quiere una golosina. Entonces la madre dice, no, esta no es hora de golosinas, ¿sí? O no tengo plata. Eso es un límite. No es, o no es hora. En cambio, una mamá, amorosamente, para que su hijo no coma una golosina, porque primero tiene que comer, le puede decir, sí, hijo, es muy rica esa golosina, y la vas a comer después de almorzar. ¿Le puso límite? Sí, le puso límite, pero lo hizo desde otro lugar. Lo hizo de un lugar amoroso. Ahora, claro, todas las madres estarán diciendo, y vos lo podés hacer, no siempre, porque no estamos educados. Fuimos educados bajo miedo, todo miedo. Entonces, obviamente, y el no es la palabra que es el límite. Y justamente, nosotros podemos poner límites desde el sí. ¿Y el límite del padre? Entonces, ahora bien, generalmente hemos sido educados también que los límites los terminaba poniendo la madre en lugar del padre. O, por ejemplo, y está bueno esto que lo charlábamos recién antes de grabar, ¿no? Que se piensa que ¿quién pone el límite? El límite lo pone tanto la madre como el padre. Ahora bien, ¿de dónde emana el límite como límite en sí? Es del padre. ¿Por qué? Porque así como esa mamá le puede decir a su hijo,
Sí, te la voy a comprar, pero cuando sea el momento oportuno, después de comer para que no te quite el apetito, porque primero te tenés que alimentar. Ese niño entiende un límite desde un lugar beneficioso para sí mismo y va a aprender a elegir beneficiosamente para sí. En cambio, yo le digo no, ¿por qué no? Él no produce rebeldía y produce todo lo que sabemos. Entonces, ¿de dónde emana el límite? De que esa madre también tenga claro quién es el límite y que ella también lo recibió, porque el límite viene de papá, del rol padre, porque la madre es la protección. La mamá me va a dar ese límite amoroso de decirme, es hora de comer y tu pancita necesita y tu cuerpito necesita alimento, no necesita golosina. La golosina es algo que lo ponemos después. Estamos en otro momento, porque vos fuiste a la escuela y necesitas energía y le puede dar todas las respuestas que quiera. No siempre nos tomamos el tiempo para educar a nuestros hijos de esta manera. En cambio, esa madre que quiere poner límite y decir, no, el límite lo pone tu padre, dice, ya vas a ver cuando venga tu padre. Y eres un monstruo, pobre. El padre es un monstruo, llega el padre, mira y dice, ¿qué pasó? Acá déjenme de jorobar, yo vengo cansado de trabajar y ahora me tengo que poner. O ese hombre o se hace el distraído o se hace el malo. Y no es bueno tampoco para una familia. Entonces, ¿qué es el límite? Y hoy lo vemos. La mayoría de las personas, ¿sí?, que nos cuesta aceptar un límite que nos pone alguien o una norma, esto viene por el lado del padre. Porque quien representa y fija el rol de límite es el padre. Por más que la madre tenga que poner límites en todo momento. Si no está el padre, es la madre, obviamente. Ahora, ¿es importante el rol del padre? Sí, porque el niño viene al mundo con una madre. Esa madre es la contención, es la protección. Mamá, un niño pequeño, no necesita otra cosa que la teta de su madre. No necesita otra cosa más que una madre que lo cuide y que lo acaricie y que lo cobije. No necesita padre. Pero cuando empieza a crecer, esa madre le tiene que designar un padre a su hijo. Y ese padre que le designa a su hijo, ese hombre que le designó como su padre, es la guía para su vida. Entonces, muchos adultos que no encuentran guía en su vida o que no saben, no encuentran, puede venir la problemática por lado de ese padre que no es aceptado. De hecho, que cuántas veces en las escuelas encontramos decir a algunos docentes, tal niño o tal joven no conoce la autoridad y el padre debe estar ausente en esa casa. Y a veces no es solamente la presencia, a veces es el rol, que es distinto que la presencia. Un padre puede estar todo el tiempo al lado de un hijo, ¿sí? Todo el tiempo, y sin embargo está ausente. Y quien da este poder en una familia es la madre. ¿Cuántas veces una madre le dice a los chicos y los hace cómplices diciéndole no le cuenten nada a papá de lo que gasté? Por favor, hacemos cómplice a los chicos de una infidelidad materna hacia el padre, que no es la infidelidad sexual, es la infidelidad financiera o económica, que también es una infidelidad. Entonces, el tema de el límite es un tema muy amplio y cuando nos damos cuenta que no podemos poner límites a nuestros hijos, tenemos que trabajar. Y en memoria celular es muy fácil porque apenas con 2, 3, 4 encuentros la persona se encamina perfectamente y esa casa se reorganiza porque cada uno empieza a asumir el rol que le corresponde. Anótate para el 9 de octubre, 16 horas, en Alamcara, un curso de aromaterapia y cosmética natural. Lo va a dictar Gladys Rojas. Es un mimo, porque es el dedicarse el tiempo a uno mismo. Es como ir a un spa, a un lugar donde te hace bien. Bueno, esto es como cuando uno cocina, pero es un mimo para la piel, porque se enseña diferente tipo de mascarillas y cremas, hidrolatos. ¿Qué es el hidrolato? El hidrolato es el agua que se extrae de las flores, con las mismas propiedades de las esencias, de los aceites esenciales. Entonces tenés hidrolatos antisépticos, por ejemplo, para pieles acnéicas, pieles con puntitos negros, hidrolatos
humectantes para pieles secas, hidrolato para después de baño, y se hacen en forma natural, y es ponerse un ratito en la cocina y sale el producto. Es a partir de los 25 años que hay que empezar a cuidar el cutis, porque hay hormonas que cambian y se dejan de producir y nosotros no nos damos cuenta porque todavía son jóvenes, 25 años. Claro. Entonces uno dice, no, a partir de los 35, 40, 45, no. En realidad a partir de los 25 hay que empezar a protegerse del sol, del viento, hacer una buena limpieza facial diariamente. Tenés limpiezas faciales diarios, semanales, mensuales, una exfoliación que es necesario para renovar esas células que van envejeciendo y se van cayendo para que no se acumulen en las líneas de expresión justamente. Y eso también lo enseño en el curso de cosmética natural, maneras de limpiar mensual, semanal y diariamente la piel a través de una crema natural, a través de un aceite natural, cómo hacer la exfoliación en forma natural sin lesionar la piel, cuidándola, nutriéndola, hidratándola, y es un mimo. Yo siempre digo, es un mimo el tema de la zarcilla, preparar la zarcilla con la intención, con algunos frutos, a partir de la banana, de la frutilla, del pepino, de la palta. La palta tiene propiedades nutrientes, muchísimas propiedades nutrientes, y si lo combinamos con algunos aceites esenciales, es fabuloso la cosmética que logramos con cera de abejas, con aceites naturales, elaborar la crema base. Bueno, todo eso, sí, muchísimas cosas se va a enseñar en el curso de cosmética natural. ¿Cuándo es? Es a partir del 9 de octubre en Anankara, 3 de febrero 2077, a partir de las 16 horas, de 16 a 20. No tienen que llevar nada, como siempre, únicamente las ganas de aprender y las ganas de hacerse un mimo, y es especial para todas las terapeutas, inclusive, que hacen gabinete y trabajan con arcilla y trabajan todo lo que es cosmetología, cosmiatría, tratamientos de pieles, de alteraciones de la piel, ideal para las terapeutas y no terapeutas también. Gracias. A vos, gracias. Se cumplieron 44 años del asesinato de José Ignacio Rucci. ¿Qué más te puedo decir? Los que tenemos 40 para arriba hemos vivido ese momento trágico para los argentinos, dolorosísimo. Y yo le decía esto a Oscar Barrionuevo, le sacaron un pedazo, sí, al general Perón. Pero bueno, él lo recuerda de esta manera. Oscar Barrionuevo. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede entender definitivamente en función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, que es del pueblo y para el pueblo la figura del general Juan Domingo Perón. Matar un pedazo de Perón, vos lo dijiste muy bien, sí. Perón llegó a querer muchísimo a José Ignacio Rucci. Y Rucci para nosotros, para todos los sindicalistas, buenos y malos, que también los tenemos, como en todo círculo social. Rucci para nosotros era un sentimiento que maduraba día a día con las acciones que él hacía para el regreso de Perón. Y yo te diría que limpió sanamente a la UOM
y al movimiento obrero en su conjunto. Es decir, José Ignacio Rucci y como otros dirigentes rosarinos que decíamos antes que prácticamente los teníamos olvidados nosotros, y los otros días me gustó tanto encontrarme con Juan Domingo Moreira, el ceramista, porque nos mirábamos y no estábamos seguros de conocernos. Y entonces me decía, perdóname, no me quiero equivocar, pero vos, y le digo, ¿y vos? Porque como me decía vos, nos quedamos solos adentro de la sede de la CGT después de la movilización que hizo la CGT, la última movilización. Nos fuimos con Juan Carlos Mí a la CGT y de repente se levantaron los que estaban en la mesa y quedamos los dos veteranos, digamos. Y ese veterano era Moreira. Y le digo, vos no serás, y él me dice, vos sos Rabanito y vos sos Domingo, le digo. Y bueno, y ahí nos pusimos a recordar a José Rucci. Y también recordábamos a Dante Biel, que fueron hombres que hicieron al sindicalismo rosarino, como el Colorado. No, bueno, el Colorado de Marco no era. Colorado de Marco no era sindicalista, pero éramos partícipes de la comisión de movilización del peronismo, que fue el orgullo de mi vida, junto con algunos hombres como el doctor Racetti, sí, esos compañeros son inolvidables, ¿no? El Colorado de Marco, el Nene Valenti, que vos no sabés lo que fue el Nene Valenti. Y también tenía a Decón, que era un compañero mío de obra sanitaria. Después fue un compañero mío porque me lo llevé conmigo, después de ser integrante de la comisión de movilización. Y teníamos tantas cosas como para contar de aquel entonces, ¿no? Que estábamos prácticamente clandestinos y llevábamos adelante la movilización del peronismo con esa comisión, casi siempre reunidos en el laboratorio que tenía el Tordo, como decíamos, Racetti, con Nicoletti, bueno, y esa gente que son inolvidables, pero nos aferrábamos mucho a lo que podía ser el regreso de Perón. Y el regreso de Perón tuvo un artífice que fue fundamental. Se llamó José Ignacio Rucci. Y bueno, creo que cuando asesinaron a José Rucci, lo mataron un poco a Perón también, ¿no? Y eso fue una crueldad demencial. Y me parece que se sobrepasaron los jóvenes de aquel momento que integraban el movimiento armado que tenía el peronismo. Y creo que fueron celos, estúpidos celos. Yo jamás me voy a olvidar de ese regreso, jamás me voy a olvidar de los preparativos para que llegase a Ezeiza. Y bueno, los millones de argentinos que cubrimos lo que fue la ruta de Ezeiza, ¿no? Y bueno, y se frustró eso, y el tiroteo que se armó luego por las imprudencias de algunos hombres que iban con metralleta. Y bueno, allí discutimos incluso con algún amigo que estaba del otro lado, hoy ya fallecido, y me pareció que su presencia fue fea, porque venía en un jeep con la bandera de motonero en aquel tiempo, y yo decía, no es así, ¿por qué hacemos esto? Bueno, fue una crueldad demencial. Lamentablemente varios incursionaron en la política que realmente hizo el líder del siglo, digamos, como no pasó con ninguno, ¿no? Ningún líder fue un hombre del siglo como fue Perón, nadie en el planeta.
Yo no tengo duda de eso, pero además me quisiera referir, por ejemplo, a los estudiosos, a los escritores que escriben la historia de los hombres del mundo, porque el peronismo quedó clavado en la imagen y el sentimiento de todo un pueblo durante años. Hoy todavía está vigente internacionalmente peronismo. Ahora, vos no escuchás que diga este gobierno es, qué sé yo, de Kennedy, del que sea, ni siquiera el castrismo. Puedo decir la Revolución Cubana, todo lo que sea, pero en la democracia fundamentalmente el peronismo es el hombre del siglo, fue Perón, y como ninguno, nadie. Yo busco y busco a ver si internacionalmente se conoció alguien con el nivel de reconocimiento que tuvo Juan Domingo Perón. No lo hay, como tampoco hay hombres tan nobles como fue José Ignacio Rucci y los dirigentes que antes te mencionaba. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.